Ni siquiera estos periodistas han bajado esos tweets que pues traen totalmente datos falsos, datos imprecisos por lo menos, y no han sido, incluso Michelle Rivera hasta ahí me quería negar de que ella había dado a conocer algunos datos, como no, ahí está el tweet y se lo mostré con la matrícula, enseñando la matrícula, e insisto, y con la matrícula encuentras todo. Hoy toca el monólogo del día, y hoy quiero hablar sobre ese periodismo tendencioso, obsesionado también con los likes. Podría ser una cosa u otra, o sea, un periodismo de golpeteo, o obsesionado, más bien obsesionado con los likes, o ambas cosas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el ejemplo es lo que sucedió hace por ahí de 2 semanas atrás con la detención de El Mayo Zambada, o entrega, hasta la fecha no sabemos qué es. Las autoridades, pues bueno, todo indica, ¿no?, que las autoridades estadounidenses pues son muy buenas para crear confusión, para que no se sepa en realidad cómo sucedieron los hechos, y bueno, avientan versiones por aquí, por allá, bueno, una bola de escaramuzas, y aún pues es fecha que todavía no sabemos si fueron detenidos, si se entregó El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Las autoridades mexicanas, claro, con esto tampoco es que esté eximiendo de toda responsabilidad o la incapacidad que pueda haber también de las autoridades mexicanas en tampoco tener datos precisos sobre qué es lo que sucedió en propio territorio mexicano. Pero bueno, cuando sucedió esto, ya quienes pues habitualmente me siguen en mis redes sociales, en estas transmisiones, pues se habrá enterado que, bueno, por ahí exhibí un error garrafal periodístico, y no sé qué tanto sea estrictamente un error o haya habido una intención de querer confundir a la ciudadanía en que El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron trasladados desde Hermosillo a Estados Unidos, concretamente a Santa Teresa, ahí en Nuevo México, donde fue ahí donde arribaron estos presuntos narcotraficantes, pero pues todo parece indicar que eso fue falso, el que hayan salido de acá de Hermosillo. Pero bueno, a lo mejor muchos dirán, ¿y qué importancia tiene? ¿De dónde salieron? Bueno, lo que pasa es que cuando se publica esto de que habían sido trasladados desde acá, desde la ciudad de Hermosillo, inmediatamente la tendencia era buscar cómo, bueno, pues cuestionar por lo menos, pues si no es que le queremos llamar golpeteo, al gobierno del estado, o en concreto al gobernador Alfonso Durazo, cuestionándolo en que cómo era posible que no sabía que estuvieran acá. Incluso había muchos que ya especulaban o aseguraban el que, bueno, pues aquí vivía, aquí residían ambos narcotraficantes, o por lo menos que tenían una estadía aquí de una estancia de ¿cuánto tiempo? Pues no lo sé, pero que por aquí, bueno, podían pasearse a gusto, y desde aquí negociaron con las autoridades estadounidenses para volar a Estados Unidos, entregarse con algún tipo de acuerdo. Y bueno, ese era como la atmósfera que se estaba creando ese día, pero lo grave aquí es cómo se llevan entre las patas a un ciudadano estadounidense que nada tenía que ver, y que pues
lo que se ha sabido por periodistas que han hablado con esta persona es que, bueno, pues está aterrado, imagínense. Bueno, ¿de qué manera es como inmiscuyen a esta persona, Larry Curtis Parker? Pues resulta que toda esta especulación o esta falsedad o esta intención de hacer creer a la ciudadanía de que de aquí habían sido trasladados los presuntos narcotraficantes es por medio de una app que tiene ahí registra los itinerarios, los vuelos de vuelos privados. Y ahí aparecía un vuelo a las 8 de la mañana que salía de Hermosillo, tripulado por Larry Curtis Parker, tripulado y además piloteado por él, un Cessna 205, y fue el único vuelo que sale de aquí de Hermosillo a Santa Teresa ese mismo día que arribaron a ese mismo lugar los narcotraficantes, nada más que horas después y en diferente avión. Aquí ese Cessna 205 sale a las 8 de la mañana, insisto, y llega ya alrededor de las 11 de la mañana o poco antes, y los presuntos narcotraficantes llegan, su arribo fue que a las 4 de la tarde. Y en un King Air, otro avión totalmente distinto al Cessna 205, y bueno, pues luego se comete la irresponsabilidad desde la mañanera de mencionar este vuelo, mencionar los datos al día siguiente por la publicación que habían hecho desde Hermosillo, periodistas como Michelle Rivera, que fue la primera en mencionar acá en Hermosillo, que pues parecía que de aquí salía ese traslado de Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, y bueno, pues exhibe ahí la app y con los datos, la matrícula de esta avioneta, y con la matrícula pues encuentras todo, encuentras nombre del propietario, que era el propio Larry Curtis Parker, que era también el piloto, pero él salió solo de acá de Hermosillo. Bueno, todo esto implica, imagínense lo que podría implicar para esta persona, pues poniéndola en riesgo, incluso de su propia vida. ¿Por qué? Porque bueno, si fuese cierto como se ha especulado, que yo lo dudo que haya sido así, que Joaquín Guzmán López haya engañado y traicionado al Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses, imagínense lo que podía hacer eso. Pues bueno, la gente de este narcotraficante, del Mayo Zambada, pues va a buscar quién se la paga, ¿no? Y si está el nombre del señor, si ahí especulándose de que él los trasladó, él fue el piloto que los trasladó, y con todos sus datos, porque después Soledad Durazo, periodista también de Radio Fórmula, y ojo aquí, y más adelante hago una observación sobre esto, ya publica, ya dando a conocer el nombre del piloto y propietario de esta avioneta, y con algunas especulaciones más y algunas otras cuestionamientos que eran en base a nada, ¿no? Porque no había ninguna sola prueba de que estos presuntos narcotraficantes hayan salido de aquí de Hermosillo, solamente una app que decía que había salido un vuelo de aquí, pero de un avión totalmente distinto, en un horario totalmente distinto. Pero fíjese cómo son las cosas. Soledad Durazo incluso asegura ahí en su cuenta de Twitter que ese avión Cessna 205 sí salieron, sí los trasladaron a Santa Teresa, a Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, pero que habían llegado, pues no recuerdo, no sé si a Roswell, otra ciudad de otra población en Nuevo México, y que de ahí habían cambiado de avión para hacer un vuelo pues muy cortito a Santa Teresa, y ya o sea, se habían trasladado a este avión King Air, que es en el que finalmente llegan
ahí los detenidos o los que se entregaron. Bueno, totalmente, datos totalmente falsos. Y es aquí a donde voy. ¿Cuál es la intención de haber publicado esto así, de esa manera, sin tener datos precisos de nada? Insisto, solamente una app que decía que una avioneta Cessna 205 había salido de aquí a Hermosillo, al mismo lugar donde llegaron estos narcotraficantes que sí, eso sí, habían sido trasladados de aquí de México. Incluso López Dóriga, otro periodista también de Grupo Fórmula, secundó estas publicaciones de Michelle Rivera y Soledad Durazo, y por ahí dice, publica en su cuenta de Twitter que habían, que el Wall Street Journal ya había confirmado de que sí había salido el vuelo de acá desde Hermosillo, lo cual era totalmente falso, porque te metías a la nota, al portal de este medio, de este periódico estadounidense, neoyorquino, el Wall Street Journal, y hablaba que sí, que habían sido trasladados de aquí de México, del país, hacia Santa Teresa en Nuevo México, que está ahí pegado a El Paso, pero nunca decía que de Hermosillo o de Sonora. No menciona ni ninguna ciudad ni ninguna entidad. Era totalmente falso. No es la primera, no es la primera de López Dóriga, por lo menos lo que va en este sexenio ha hecho varias de ese tipo. Azucena Uresti, otra periodista conductora en Grupo Fórmula, cita el tuit de Michelle Rivera. En fin, ¿cuál es? Pero yo insisto, aquí el tema es, ¿cuál era la intención? Si en un primer momento Soledad Durazo y Michelle Rivera era la obsesión por ganar la exclusiva, tener muchos likes, que se viera, se reprodujera su nota de manera masiva en redes sociales, o hay una intención oculta, entre comillas, porque pues la verdad tampoco es que sea tan oculta, en golpear al gobernador Alfonso Durazo, tratando de crear toda una percepción de que, bueno, pues había alguna estancia aquí, algún tipo de estancia de estos presuntos narcotraficantes, y que, pues bueno, aquí se paseaban como Pedro por su casa, y eran protegidos por el gobierno del estado acá en Sonora. Para allá iba la cosa. Incluso al día siguiente, cuando cometen este garrafal error, también las autoridades del gobierno federal, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ordena a Rosa Isela Rodríguez que mencione estos datos que habían obtenido del Instituto de Inmigración y también de la Agencia Federal de Vuelos, y que, bueno, diera a conocer estos datos de esa avioneta que se había especulado un día antes, donde supuestamente habían sido trasladados estos señores. Ese día, pues bueno, ya muchos medios empiezan a hablar como si hubiese confirmado eso la Secretaría de Seguridad Pública, que si hubiese, o sea, como si hubiese confirmado que sí, que de aquí de Hermosillo salió ese vuelo, el vuelo que trasladó a los detenidos o entregados, y nunca, si somos estrictos, ahí vemos, yo la he visto en varias ocasiones, esa intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, y nunca confirmó el vuelo, solamente habla del vuelo. Supongo, y es todo lo que me queda, suponer nada más, que la Secretaria de Seguridad Pública habla de este vuelo porque una noche antes se había asegurado por parte de estos periodistas que ya he nombrado que de ahí salieron. Entonces, es muy deficiente, muy mala la comunicación de la secretaria, porque no especifica el por qué está hablando de este vuelo, solamente
habla de él, da los datos, insisto, de manera irresponsable también, pero el origen es estos periodistas ya mencionados. De ahí sale toda esta confusión y no han sido ni siquiera para pedir disculpas a sus lectores, a sus seguidores ahí en redes sociales, y mucho menos para pedirle una disculpa al piloto y propietario de la avioneta Cessna 205, Larry Curtis Parker, que es un ciudadano común y corriente, que es empresario, que es dueño de una empresa de asfalto. Incluso alguno de los periodistas que lo contactó para entrevistarlo mencionó que él primero dio con el teléfono de la empresa y marcó a esa empresa, y ahí el asistente, bueno, pues ya lo comunica con él. O sea, es decir, esto indica que es un ciudadano común y corriente que venía acá a México. Él declaró a cazar, es de sus pasatiempos favoritos, y venía seguido a eso aquí a Sonora, y que bueno, pues ahora le iba a pensar, pues no creía él que ya volvería porque bueno, pues dice, no vaya a ser que luego aquí me las quieran cobrar lo que yo no hice, pues supongo yo de parte del crimen organizado, o pues vaya tú a saber si después me quieren inmiscuir en algo más, dice, las autoridades. En fin, ni siquiera estos periodistas han bajado esos tweets que pues traen totalmente datos falsos, datos imprecisos por lo menos, y no han sido. Incluso Michelle Rivera hasta ahí me quería negar de que ella había dado a conocer algunos datos. ¿Cómo no? Ahí está el tweet, y se lo mostré con la matrícula, enseñando la matrícula, e insisto, y con la matrícula encuentras todos los datos del propietario. Entonces, incluso Michelle Rivera, en lugar, insisto, de pedir una disculpa a sus lectores y al propio Larry Curtis Parker, pues lo que hace es tirarse al suelo y señalar que de parte del gobierno del estado, pues le mandan a sus operadores en redes y comunicadores y que no sé qué cosas más, a atacarla, y exigía a ella pues que saliera el gobernador a dar explicaciones de qué. Es como aquel que dice, oye, pues demuéstrame que Dios no existe. ¿Y cómo demuestra lo que no existe? Digo, hay que demostrar lo que dices que existe, ¿no? Entonces, bueno, el caso aquí es, ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿Por qué Radio Fórmula, Grupo Fórmula, ya tiene tiempo, bueno, pues, atacando, o bueno, no vamos a decir atacando, pero bueno, sí, en una crítica, vamos a dejarlo así, sistemática en contra del gobierno del estado, incluso con cosas que poco tendrían que ver con el gobierno del estado, como la obra esta del Tren Fantasma, llamado Tren Fantasma, por ejemplo, que es una obra de Sedena, ¿no? De federal, y ahí pues, meten con calzador al gobierno del estado, y bueno, y ahí te vas, y ahí hay varias cuestiones que, bueno, pues parecería que hay algo detrás de todo esto, y que hay una línea de estar, bueno, pues ahí sacando cosas que no son muy precisas, por cierto, que digamos, como esta, y no es aquí que esté defendiendo yo al gobierno del estado o al gobernador, simplemente es que hay datos imprecisos con los cuales sistemáticamente están llevando a cabo una andanada contra el gobierno del estado. Pero lo otro, a mí lo más preocupante me parece a mí, que este tipo de periodismo ponga en riesgo, en situación de riesgo, a una persona que no tiene absolutamente nada que ver. Ese es el periodismo. En el caso de Soledad Durazo me parece doblemente grave, porque ella es docente desde hace mucho tiempo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Ese es el tipo de formación que le da a sus alumnos, así con esa manera tan ligera de publicar cosas tan delicadas, insisto, donde pueden afectar la vida de terceros. Ese es
la enseñanza que va a dejar a los alumnos. ¿Cómo es el lema? Aquí ya están dos ex universitarios acá de la Universidad de Sonora. El saber de mis hijos hará mi grandeza, ¿no? Es así, ¿no? Aquí dos búhos que vamos a tener aquí en la mesa de los abogados. Bueno, ya, pues con esto cierro, dejando la pregunta aquí al aire. ¿Cuál era o es la intención de este tipo de periodismo con publicaciones imprecisas y todavía dándole un feroz seguimiento y tratando de negar la falsedad de datos publicados? ¿Qué es cuando hay un trabajo así? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Un golpeteo o simplemente una obsesión por los likes, por la exclusividad? O ambas cosas. Por ahí alguien me está diciendo así, el dinero, es esto. No, claro, no lo van a hacer de a gratis. Si es un golpeteo, pues seguramente ahí hay billete, como decía o dice un camarada de Ciudad Juárez, el billete. Pero bueno, ahí se las dejo. Vamos a, tenga cuidado, también como ciudadano, esa es otra, hay que verificar lo publicado, no hay que irnos así nada más. A mí me llegan una bola de chingaderas que me comparten por WhatsApp sin fuente, sin nada, que parece que, bueno, el que lo comparte parece que estaba ahí y solamente lo van compartiendo y lo toman por un hecho, o memes que dan como por un hecho cierta información. Hay que tener mucho cuidado, señores, con esto. No hay que creer lo que uno quiere o le gustaría que fuese así. Hay muchos deseos y después cierta información falsa, pues alimentan, sacian, esos deseos y uno se aferra a querer creer en eso cuando no hay ningún sustento. Hay que tener más cuidado con lo que publicamos nosotros, todos los periodistas. Hay que tratar de corroborar, hay que ver, sobre todo esperar los tiempos, ¿no? Porque, insisto, esa tarde del día ese que fue la detención o la entrega del Mayo Zambada, inmediatamente, muy a priori, se empezaron a dar ese tipo de datos sin la mayor evidencia y pues resultó eso, datos imprecisos, incluso hasta falsos. Bueno, vamos a una pausa y ya está con nosotros Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de Justicia del Estado de Sonora y abogado penalista, y también el doctor Raúl Guillén, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo Sonora, para, bueno, como todos los lunes con la mesa de los abogados, y hoy toca analizar el tema del mando único que se aplicó en San Luis Río Colorado. El gobernador del estado hace uso de sus facultades constitucionales y bueno, dice, ¿saben qué? A ver, policía municipal, háganse tantito para allá y vamos a hacernos cargo nosotros de la seguridad de este municipio de San Luis Río Colorado. Y bueno, vamos a estar analizando si fue lo correcto o no con esta medida. Bueno, regresamos, no se desconecte.